Ok, entonces veamos la gráfica de la función que vamos a trabajar el día de hoy, que sería esta de acá. Veamos que el criterio de esta función es este que tenemos acá a la izquierda, ok. ¿Qué podemos observar de este criterio que no vimos pues el martes o como trabajamos el martes? Bueno, recordemos que el martes solamente trabajamos con criterios con argumentos lineales, es decir, del tipo x-3, x+3, como estos tres que tenemos acá. Y observemos que tenemos otros argumentos, otros criterios, ¿verdad? Otros factores más bien, que poseen radicales, exponentes impares y exponentes pares. Y esto no lo habíamos trabajado la clase pasada, ¿verdad? Yo les había dicho que hacían falta pues algunos ejemplos o algunos ejercicios que pues no hemos trabajado hasta el momento, ¿ok? Y que la vez pasada solamente trabajamos con productos o factores lineales. Observemos que la gráfica de esta función, ¿verdad? Pues cambia de signo en muchos puntos o muchos valores en X, ¿verdad? Veamos que, por ejemplo, de menos infinito a menos 3, pues es negativa. En realidad, eh, por acá, ¿verdad? Observamos que en realidad hay una asíntota, ¿ok? Bueno, en realidad no es un punto, un valor extremo, ¿verdad? Entonces, de menos infinito a menos 3, pues posee una eh, negativa, ¿ok? Y así lo podemos ir observando en los demás trazos, ¿ok? Este, y así lo vemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más les iba a mencionar? Que observemos que el dominio de esta función es de menos infinito a 1, ¿verdad? Excluyendo pues a menos raíz 7. Que eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Recuerden que en el signo de una función, eso es una parte pues importante, que es lo primero que hacíamos, que era determinar el dominio máximo de la función o el criterio que nos dan, porque muchas veces nos lo dan, pero otras veces no. ¿Okay? Entonces en este caso lo vamos a determinar. Y bueno, para eso voy a devolverme igual que lo he hecho en clases anteriores y vamos a eh, resolverlo en la parte algebraica. ¿Ok? Ahí estamos. Deme un momento y tenemos acá, bueno, lo que era el ejercicio que acabamos de ver, ¿verdad? Que es una función. Bueno, vamos a determinar el signo de esta función que tenemos por acá. Y el criterio es el siguiente, ¿verdad? Tenemos una función f de x igual a la raíz de x de menos x más 1 por x más 3 por x menos 5 por menos x más 8. Así. Todo esto sobre x menos 4 a la 3 por x más raíz de 7 a la 6. Así quedaría. ¿Ok? Ese sería nuestro criterio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer por acá? Recordemos que la clase pasada lo que habíamos hecho era determinar el signo de cada uno de los factores. Y si observamos, ¿verdad? Ya tenemos factores en todos nuestros, tanto el numerador como el denominador. Y además están completamente factorizados todos, ¿verdad? Entonces, verificar esa parte, ¿verdad? Que tanto numerador como denominador estén completamente factorizados, pues ya está. La otra parte, ¿verdad? Era el dominio máximo, ¿verdad? Entonces venimos y decimos dominio de f. ¿Cuál sería? Bueno, acá,
si observamos, tenemos un radical de índice par. Eso quiere decir que x menos x más 1 debe ser mayor o igual que 0. Y la solución aquí sería x menor o igual que 1, ¿verdad? Ya cuando resolvemos la inecuación. Sin embargo, observemos que tenemos denominadores, ¿verdad? Entonces, los ceros de esos denominadores son 4 y menos raíz de 7. Por lo tanto, cuando nosotros venimos y damos nuestra respuesta, el dominio de f sería el conjunto, el intervalo que va desde menos infinito hasta 1 menos el 4, pero el 4 no pertenece a este conjunto. Sin embargo, el raíz de 7 sí, menos raíz de 7 sí. Entonces, pues este sería el dominio máximo de nuestra función. Ok. Seguidamente, vamos a hacer el cuadro de signos. Recuerden que ustedes pueden venir y determinar el signo de cada uno de los factores, ¿verdad? De este y así sucesivamente por aparte. Sin embargo, habíamos dicho que ese paso, ¿verdad? Inicialmente es para que ustedes entendieran pues bien y entendiéramos bien de dónde es que sale el signo pues de cada uno por aparte, ¿ok? Sin embargo, en este caso vamos a hacer el signo de una vez, ¿verdad? Entonces veamos que tenemos varios factores. Primero que todo, tenemos a raíz de menos x más 1, ¿verdad? Después tenemos a x más 3. Después a x menos 5. Después a menos x más 8. Después a x menos 4 a la 3. Vean que acá yo estoy escribiendo pues todo el factor x menos 4 a la 3 con el exponente, ¿verdad? Y después por último acá x más la raíz cuadrada de 7, todo esto a la 6. Y acá ya tenemos el cuadrito, ¿verdad? Lo que sigue es completarlo. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Cada uno. Ok. Así. Y lo que seguía, recordemos que era, pues, vamos a ver, mejorar este, que quede mejor así. Lo que seguía era observar cuáles son los ceros. Bueno, veamos que tenemos al 1, al menos 3, al menos raíz de 7, ¿verdad? 5, 8 y 4. Entonces el primer cero, bueno, acá sería menos infinito, ¿verdad? Entonces tenemos menos infinito. Voy a ir haciéndolos por acá. Entonces tenemos menos infinito. Tenemos al menos 3. Después sigue menos raíz de 7. Sin embargo, observemos que menos raíz de 7 es una restricción. ¿Por qué es una restricción? Bueno, lo podemos ver en el dominio de nuestra función, ¿verdad? Que es una restricción, entonces siempre tiene que estar bien representado acá en el... Profe, Dime. es una restricción porque está en el denominador. Exacto, por eso es una restricción. Son los ceros del denominador los que tenemos como restricciones. ¿Ok? Vemos por acá que el siguiente cero es, vamos a ver, tenemos el 1, ¿verdad? Ok, porque sí, después seguiría 5, 4 y 8. Entonces sigue el 0, perdón, el 1. Después sigue el 5. Después sigue el 4. Perdón, primero era el 4.
después el 5. Ok. Y veamos que el 4 podría ser restricción porque está en el denominador, pero ahorita vamos a hacer una aclaración. Ok, y es con respecto al dominio, ¿verdad? Y después sigue el 8. Entonces voy a escribir acá 8 y hacer esto de acá. Y por último, pues más infinito, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el cuadro de signos. Sin embargo, recordemos algo muy importante en este ejercicio y es el dominio máximo de nuestra función. Vean que el dominio máximo es de menos infinito a 1, es menos el conjunto que contiene el menos 7, menos raíz de 7. Eso quiere decir que nosotros solamente vamos a trabajar en este conjunto que les voy a marcar. Es decir, sería de acá, por acá. Es como si solo trabajáramos en este cuadrito que les estoy haciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese sería donde se encuentra el dominio de nuestra función. Por ese otro lado, digamos que nosotros no vamos a trabajar, sin embargo lo vamos a dejar, porque vamos a completar el cuadro de signos, ¿verdad? Pero nuestra respuesta siempre tiene que ver con el dominio de nuestra función, es decir, solamente van a haber 3 intervalos, ¿verdad? 3 secciones de la recta numérica que nos van a importar, que es de menos infinito a menos 3, de menos 3 a menos raíz de 7 y de menos raíz de 7 a 1. Okay, entonces tener mucho cuidado con esta parte, ¿verdad? Porque siempre es importante ver el dominio máximo de nuestra función para poder trabajar correctamente. Bueno, ya esto, Bueno, bueno, entonces como el dominio no abarca a los demás, entonces no se trabaja con ellos. exacto. Digamos, no lo vamos a trabajar a la hora de dar nuestra respuesta, sin embargo, sí vamos a llenar todos los signos, ¿verdad? Ok. Y además hace falta algo acá. ¿Qué hace falta? Bueno, pues los ceros. Recordemos que acá, bueno, se hace 0 por acá. En x más 3 se hace 0 menos 3. X menos 5 se hace 0 por acá. Menos x más 8 se hace 0 por acá. X menos 4 se hace 0 en 4. Y x más raíz de 7 se hace 0 en menos raíz de 7. Acá. Ok. Ahora sí, completemos los signos, ¿verdad? ¿Qué signo tiene siempre, pues, el radical o un radical? Más y menos, ¿no? ¿Sería más o sería menos? ¿Cuál de los dos? Yo creo que el más, ¿no? Sería positivo. Un radical de índice par siempre es positivo, ¿verdad? Entonces, acá sería solo más y más, ¿verdad? Estos básicamente los vamos a tachar, ¿verdad? Porque no tiene sentido decir que el radical tiene un signo de 1 más infinito porque en realidad no tiene sentido. O sea, ahí ni siquiera se puede evaluar alguna preimagen, ¿verdad? Bueno, y los demás, pues, serían similares a lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, acá menos, más, 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 más y más. Menos, 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 más, 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 más y menos. Recuerden ese último que acabo de hacer, es más primero, ¿verdad? Y menos después del cero, por el signo, ¿verdad? La constante que acompaña nuestra variable. Bueno, y en estos dos vamos a tener un cuidado, pues, y es el siguiente. Cuando el exponente es impar, se comporta exactamente igual que como si no existiera el exponente así. O sea, el comportamiento es el mismo que que este de acá. ¿Ok? Bueno, entonces voy a devolverme.
Entonces recuerden eso, cuando, y eso es una nota que tienen que apuntar, ¿verdad? Cuando el exponente es impar, el comportamiento es exactamente igual que si no tuviera pues ese exponente 3. Y así con 3, 5, 7 y así sucesivamente. Entonces sería menos, 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 más y más. Cuando el exponente es par, es muy simple porque siempre sería positivo. Cuando es impar, entonces es como si no lo tuviera. Ajá. Y cuando es par, siempre positivo. ¿Ok? ¿Les queda claro esto de acá? ¿No tienen dudas? No. Bueno, entonces, Profe, yo sí. sí, en la radical, ¿cómo fue que Ujú. sacó el signo? ¿O Es por que qué no se puede evaluar? recordemos que el signo de bueno, una función radical, cuando nosotros, radical de índice par, ¿verdad? N par, o sea, N2, 4, 6 y así sucesivamente. Por ejemplo, si aquí tenemos un polinomio P de X, nosotros necesitamos que el P de X sea mayor o igual que 0. Si solamente tenemos el radical, ¿verdad? De índice par. Es decir, si el P de X es X menos 3 o 2X más 1, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar el argumento mayor o igual que 0. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando vemos gráficamente, pues una función, un radical de índice par, por ahí yo les había enseñado una manera de verlo correctamente, ¿verdad? Y era en GeoGebra. Yo creo que se lo tengo acá en la nube de GeoGebra. Entonces, déjenme buscar un momento, porque todo eso yo lo subí. Ok, y está vamos a ver, relaciones de orden, valor absoluto, función radical, aquí está. Ok, vean, voy a compartirles acá por el grupo y lo vamos a abrir un momento. Ahí está, bueno, yo se los había compartido. Sin embargo, pues igual lo vamos a abrir. Entonces por acá yo lo voy a abrir para explicarle a Nicole esa parte. Un momento. Y voy a continuar compartiendo. Ok, vean que, bueno, acá tengo eh, lo que yo les, pues, envié, ¿verdad? Veamos que si el radical es de índice par, como, bueno, acá tenemos que A es 3, pero yo puedo básicamente mover, déjenme un momento para que se cargue. Ahí está. Yo básicamente puedo mover este 3 de acá arriba, ¿verdad? Y si vean que si es 4, el radical, vean cómo cambia, pues acá este argumento que vemos, raíz cuarta o así sucesivamente. Vean que, por ejemplo, si es 7 es positiva y negativa. Si es un número par, como 10, la función siempre sería positiva. Es decir, cuando el radical es de índice par y no posee ningún otro, o sea, no solamente tenemos ese radical, la función siempre va a tener un solo signo, ¿verdad? Que sería positiva, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es 2, si nosotros cambiamos acá el argumento y vean que, por ejemplo, podemos escribir acá un, eh, un 1, bueno, un 2, por ahí.
Así, vean que es como el que tenemos. Recuerden que el radical, cuando no posee, ¿cómo es que se llama? Cuando no posee el índice explícito, es un 2. Entonces vean que aquí lo podemos observar. Entonces, cuando vemos que si el índice es par, y básicamente tiene un solo signo y ese signo es siempre positivo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos al cuadro de signos, en nuestro caso, devolvámonos un momento. Cuando nosotros vamos al cuadro de signos, acá está, ¿qué es lo que vamos a obtener? Damos la chance acá que se cargue. Ahí está. Entonces, en el cuadro de signos, lo que vamos a hacer es que en nuestro radical, pues siempre va a ser positivo. O sea, este radical que nosotros observamos por acá, pues sería siempre positivo. ¿Ok? Pero eso solamente en el dominio específico, porque si yo escribo por acá más y más, eso sí no tiene sentido, porque y no está definido el radical de índice par en ese intervalo de 1 más infinito. No sé si le queda claro, Nicole. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces ya nosotros podemos pues ver nuestra respuesta. Por acá nosotros tenemos nuestra función f de x, ¿verdad? Que también es importante pues observar. Y recordemos que lo que hacemos es contar cuántos menos hay. Entonces decimos, bueno, hay en la primera columna hay 3. Entonces el signo es negativo. En la segunda columna hay 2. Entonces el signo es positivo. Y en la tercera columna hay 2 también. Entonces sería positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que, o cómo respondemos nosotros acá entonces? Vean que sería de menos infinito a menos 3 negativo y de 3 a menos 3 y de menos 3 a 1 menos el conjunto que contiene al menos raíz de 7 sería positivo. ¿Cómo era, profe? Cuando la cantidad de menos era par, era positivo. Exacto, cuando la cantidad de menos es par sería pues positivo, Y cuando ¿verdad? es impar ya sí es negativo. Cuando es impar es negativo o cuando no, cuando es 1, cuando solamente hay un menos y cuando no hay, pues es más también. A mí se me olvidó algo, digamos, horizontalmente, cuando uno va más, digamos, usted pone el primero y eso se va poniendo como, digamos, como era que se hacía, como era que se iban poniendo los más o los menos. En vertical sería más bien. No, no, al revés, digamos, cuando usted va poniendo si por ejemplo, de menos infinito a menos 3 es positivo y ahí como, Por eso, cuando yo hago estos signos de acá, por ejemplo, esos, sí, exactamente. sí, bueno, ¿cómo es que los hago? Vean que aquí yo vengo, o yo puedo observar que el menos x menos 5 se hace 0 en 5. Entonces, ahí es donde está el cambio. Vean que tenemos menos, y el cambio lo hago cuando se hace 0 eh, el factor que yo tengo aquí a la izquierda. ¿Ok? Entonces, antes del 0 va a tener un signo y después del 0 va a tener otro signo. Y el 0 es 5. Vean que igual sucede con los demás. Por ejemplo, el menos x más 8 se hace 0 en 8. Entonces, antes del 8 tiene un signo y después del 8 tiene otro signo. ¿Ok? Eso Sí, era profe, todo. gracias. Con gusto. Profe, Sí, digamos, dime, Flor. ok, pero digamos, ¿cómo sabe que estoy iniciando con negativo o con positivo? En esa misma recta, digamos, horizontalmente. Ajá, bueno, eso lo recuerden que lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Que es lo que yo les decía hoy, que era que lo íbamos o sea, que no lo íbamos a hacer,
¿verdad? Sin embargo, ese paso sí lo tienen que hacer ustedes siempre, ¿verdad? O sea, siempre que lo vean necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este x menos 5. X menos 5, yo sé que se hace 0 en 5, ¿verdad? Resulta que a la derecha va a tener un signo y a la izquierda va a tener otro signo. Si yo me voy a la derecha de 5, por ejemplo, está el 6. Si yo evalúo en 6, sería 6 menos 5, que sería 1. Entonces, 1 es positivo, ¿verdad? Y entonces ese sería nuestro signo. Si yo me voy a la izquierda de 5, a la izquierda de 5 está el 4, por ejemplo, y 4 menos 5 sería menos 1, entonces sería acá negativo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vean que a la derecha de el 0 sería más y a la izquierda sería menos. Ahora, ¿qué pasa con este otro que tenemos por acá? Que sería menos x más 8. Menos x más 8 se hace 0 en 8. Ahí ya lo escribimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, a la derecha va a tener un signo y a la izquierda va a tener otro signo. ¿Ok? Entonces, de igual manera, como lo acabamos de hacer, vamos a evaluar. A la derecha de 8, por ejemplo, está el 9. Menos 9 más 8 es menos 1. Entonces aquí sería negativo. ¿Ok? Y a la izquierda de 8, por ejemplo, está el 7. Entonces aquí quedaría menos 7 más 8, que sería 1. Entonces aquí quedaría positivo. Y así es como nos damos cuenta. Y vean que aquí efectivamente cambia el signo. Entonces sería más, menos, menos, ¿verdad? En esta columna, en este sentido que vemos por acá. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Digamos que eso es algo que yo les decía la vez pasada, de este comportamiento sin necesidad de hacer esto que les estoy borrando. Bueno, eso es por la constante que acompaña nuestra variable. Observemos que la constante que acompaña la variable de, por ejemplo, el primer factor, del segundo factor, o de este de acá, es siempre positiva. Es decir, aquí es un 1, ¿verdad? 1 por x. Cuando es positivo, resulta que el comportamiento es el usual. Antes del 0, menos, y después del 0, más. Sin embargo, observemos que ese tiene una diferencia, y es que la constante que acompaña la variable es negativa. Entonces, antes del 0, más bien se invierte el orden usual. Antes sería positivo, y después sería negativo. ¿Ok? ¿Me queda claro, Flor? Sí, gracias. Con gusto. Ok. Bueno, ahí cualquier cosa, si tienen más dudas, me dicen. Esto que acabamos de hacer, esta parte, ¿verdad? No la vamos a considerar. Entonces, lo único que de lo que nos sirve es para guiarnos, ¿verdad? Y no cometer errores en nuestro análisis en esta parte de acá. Sin embargo, no lo vamos a hacer. O sea, esto de acá no lo vamos a considerar, ¿verdad? Entonces siempre acostúmbrense a, pues, ya sea tachar esto o bien que simplemente no lo escriban, no escriban nada tal y como lo hice acá yo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y entonces ya para dar nuestra respuesta, si a ustedes le preguntan el conjunto por el cual f de x es mayor que 0, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuál sería su respuesta? Y uno por acá arriba. Tal vez para el 1. ¿Cómo? Para el 1, digamos. Para el 1. No, de ¿Ven cada que menos raíz de 7 al 1, ¿no? de menos raíz de 7 a 1, sí, pero solamente de menos raíz de 7 a 1. Vean que por acá también, o sea, son estos dos casillas en realidad. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? De -3 a 1.
de -3 a 1, sí. ¿Y cómo escribo los intervalos? Abiertos. El 3 va cerrado y el 7 va abierto. O los dos van abiertos. Sí. No sé, yo ya la vez pasada les había No, explicado el cómo 3 era esa va, parte. el 3 va cerrado y el -7 sí va abierto. El -3 iría cerrado y el 1 El 1 también iría cerrado. cerrado. ¿Y qué Abierto. hacemos? Va cerrado porque tiene solo una línea. Cuando tiene doble Pero raíz sí va abierto. por ser cero no se hace abierto. No sería por ser cero, sería, o sea, hay otra justificación de por qué son abiertos o cerrados. Quiero que me justifiquen por qué están diciendo, o sea, si lo dejo así y todos y todas están de acuerdo, ¿por qué es así? ¿Ok? No es abierto por el mayor estricto. No, profe, va cerrado. De todas formas, si usted se fija en el dominio que sacamos antes de hacer la tabla, es cerrado. Sí, digamos, Profe, pero que abierto, ¿no? acá me acaban de decir, ¿verdad?, que es un mayor estricto. Efectivamente, cuando es un mayor estricto, los intervalos siempre van abiertos. ¿Ok? Siempre van abiertos los intervalos cuando es un mayor estricto. Entonces, tengan muy presente, pues esto de acá. Porque vean que les estoy diciendo cuando es mayor estricto que 0. En -3 y en 1 la función se hace 0. Y no ocupamos que se haga 0. Y además hay una restricción. Y esa restricción es menos raíz de 7. ¿Ok? Entonces ahora sí, esta sería nuestra respuesta. ¿Les queda claro por qué es así? Bueno, entonces siempre que es un mayor, entonces siempre van abiertos. Mayor estricto o menor estricto siempre va abierto. Si ahí nos preguntaran igual por el fx menor que 0, menor todos irían abiertos igual. Ajá. Entonces, si veamos ese otro caso, si a mí me dicen por acá el conjunto para el cual f de x pues es menor estricto que 0, ¿verdad? Venimos por acá, f de x menor estricto que 0. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería su respuesta? De Sería menos cuando infinito a menos 3. sería de menos infinito a -3. ¿Y cómo escribimos el -3? Entonces van abiertos ambos. Sería abierto, exacto. Voy a hacer esto mejor. Profe, si Así fuera nos quedaría. mayor igual o menor igual, sí irían cerrados. Irían cerrados, pero solamente en las restricciones no, ¿verdad? Las restricciones, en este caso, siempre habría que tomarlas y, bueno, y excluirlas, ¿verdad? Por ejemplo, hagámoslo mayor o igual que 0. Ok, entonces veamos por acá. ¿Qué pasa si nos dicen que f de x debe ser mayor o igual que 0? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, cuando x pertenece al intervalo que va de -3 a 1, sin embargo, aquí sería el -3 cerrado, el 1 también, y de igual manera tenemos que excluir al menos raíz de 7, porque no importa si es mayor estricto o menor estricto, siempre tenemos que excluir o las restricciones siempre se excluyen, ¿verdad? ¿Ok? ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, y si no lo preguntan así, mayor o igual o menor o igual, si nos puede Sí, salir mal. claro. Ah, ok, ok. Veamos, bueno, voy a por acá a irme a mediación y les voy a enseñar unas prácticas que están por acá. Vamos a ver. Estamos en la semana del signo de una función y los ejercicios.
Vean, por ejemplo, hay uno de los ejemplos, yo no sé si, o de los ejercicios, yo no sé si han tenido chance de verlos. Sin embargo, eso yo ya la vez pasada se los enseñé también, que dice simplemente determina el signo de la función dada a su criterio. Cuando nos dicen determine el signo de una función, pues básicamente es solamente decir mayor estricto que cero o menor estricto que cero, nada más, ¿verdad? Y en realidad en esos dos ejercicios, eso es lo que les piden, nada más, determinar el signo de las funciones. ¿Ok? Les voy a compartir esa práctica después de que terminemos la clase. Sin embargo, vamos a hacer algunos ejercicios que vienen acá. Veamos estos de acá. Hay uno que pues no hemos visto, ¿ok? Que es cuando tenemos radicales de índice impar y cuando tenemos valores absolutos. Bueno, y además hay algo que también quiero enseñarles. Voy a dejar de compartir por acá. Acá, yo no había continuado grabando, me disculpan. Bueno, voy a darle pausa. Yo les voy a compartir acá lo que esta parte de acá, ok. Y es algo que acabo de hacer para que ustedes pues entiendan bien. Vean que si ustedes vienen a Wolfram Alpha, recordemos que eso es si ustedes nada más ponen acá en Google Wolfram Alpha, ya sea que lo escriban acá como dice en esta segunda parte, o a mí que me sale directo porque yo me paso metiendo aquí, entonces me sale directo, pero si no, ustedes lo escriben así, ¿verdad? Wolfram Alpha, y ya le sale. Pero por ejemplo, yo inicio aquí, esa es la parte principal. Y ustedes, digamos, si quieren graficar, les dan acá plot. Y por ejemplo, teníamos varios factores nosotros anteriormente. Uno de esos era e elevado a la x menos 3. Igual, o escriben acá y igual el factor que ustedes tengan, ¿verdad? Para que se pueda graficar bien. Entonces vean que yo a partir de esto puedo observar que antes del 0 es negativa y después del 0 es positiva. Entonces ya yo verifico gráficamente esta parte, ¿verdad? Son herramientas muy útiles para ustedes porque, y particularmente, ¿verdad? En nuestro curso que es virtual, que además el examen va a ser virtual, ¿verdad? Son herramientas que ustedes tienen a la mano para poder verificar sus respuestas. Entonces, pues yo les recomiendo que hagan esto de acá. Y no significa que no están aprendiendo. En realidad, el conocimiento que adquieren al hacer esto de acá, pues es bueno, ¿verdad? O bien, que lo hagan como logaritmo base 2 de, recordemos que era menos x más 10. Entonces, si digamos tenemos dudas con respecto a los signos que yo quiero escribir acá, vean que antes del 0, que el 0 es 9, sería positivo y después del 0 sería negativo, que es efectivamente lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues graficar nuestros factores, más si son logaritmos exponenciales, ¿verdad? Que son los que pueden generar pues alguna duda. Ok, bueno, entonces voy a devolver. Pero entonces siempre es poniendo ese plot al inicio. Plot y y igual. Ok, perfecto. Entonces, Profe, vamos. el plot es para la gráfica, digamos, para graficar. Sí, es para graficar. Porque si ustedes solo ponen y igual, la función puede que se lo grafique o puede que les dé un montón de otros comportamientos de la curva, ¿verdad? Y nosotros solamente queremos ver la gráfica. Entonces le dan plot. ¿Ok? Bueno,
Entonces, ¿por qué todo esto de acá? Bueno, veamos que teníamos dos factores, uno exponencial y uno logarítmico, en donde queríamos determinar o verificar más bien el signo de estos dos factores. Y vean que efectivamente coincide con lo que vemos gráficamente. El logaritmo antes del 0 es positivo y después del 0 es negativo. La exponencial antes del 0 es negativo y después del 0 es positivo. ¿Ok? Entonces efectivamente es correcto. Entonces ya vamos a dar nuestra respuesta. Recuerden que aquí solamente nos pedían el signo. Eso quiere decir que ocupamos nada más verificar cuando f de x es mayor que 0 y cuando f de x es menor que 0. Entonces es fácil, ¿verdad? Porque todos los intervalos van abiertos. Lo que pasa es que en el cuadro de signos yo sí les voy a pedir que hagan absolutamente todo. Es decir, ahí si no hacen restricciones o si no hacen otras cosillas, yo les voy a lamentablemente ir bajando de puntos, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado nada más. Bueno, aquí sería x pertenece y observemos que sería de menos infinito a 1 unión el logaritmo de 3 a 3 medios unión de 9 a 10. Y en ese otro lado sería de 1 al logaritmo de 3 unión de no, perdón, no, sí, voy bien. Unión de 3 medios a 9. Ok, así sería. ¿Les queda claro?